trabajo en salud pública, de lo que estoy muy orgulloso. Llevo 20 y tantos años trabajando con psicóticos, sobre todo con esquizofrenia, y estoy también muy orgulloso de eso. Y llevo varios años trabajando con hipnosis. Digamos que el trabajo que actualmente estoy haciendo con psicóticos no es hipnosis exactamente, pero sí está basado en técnicas y en el marco de conocimiento de la hipnosis. Entonces, en principio voy a hablar en general de ese tema que, bueno, no es realmente que todos los, como decía José Luis, que todos los gurús de la hipnosis digan que no se debe tratar con hipnosis, sino que hubo mucha gente, empezando por Milton Erickson, que trabajaron con psicosis. Y entonces, bueno, hay una literatura que no es que sea muy amplia, que no es que sea tampoco muy conocida, pero que avala por personas muy expertas en hipnosis, que se ha hecho mucho alrededor del tema, ¿no? Y bueno, han sido publicadas muchas cosas digamos que en formatos muy diferentes. Desde libros determinados, por ejemplo, el capítulo del libro de Zeid que señalamos abajo como técnica de hipnoterapia con pacientes internos psicóticos. Hay revisiones de la COSRA también digamos que de un reconocimiento importante sobre el tema. Hay autores que han tratado el tema de la hipnosis en general y que se han dedicado luego también a trabajar con la psicosis. Y bueno, tenemos desde autores muy cercanos como Carlos Salamero y José María Manzano, que tenemos artículos que podemos ver desde el propio Colegio Oficial de Psicólogos, hasta autores que se han dedicado, autoras en este caso, que se han dedicado muy a fondo al tema de la psicosis, como Joan Murray Joshi, y otros que lo han tocado desde diferentes lugares. Digamos que el motivo de esta diapositiva lo que busca es que veáis que no es una cosa que alguien se inventa, que alguien saca y que no tiene nada que ver con lo que se hace, sino que hay muchos estudios y contando muchos casos en los que se ha utilizado la hipnosis con psicosis, ¿no? Con la psicosis en general. Sabéis que la esquizofrenia, la psicosis son un cuadro amplio. Dentro de la psicosis, pues lo más conocido, digamos que están lo que antes se llamaban psicosis maníaco-depresivas, que ahora se llaman trastornos bipolares. Está la esquizofrenia y luego hay una serie de cuadros psicóticos más agudos, más cerca a lo mejor de los trastornos paranoides. Está todo metido, pero todo digamos que son la psicosis, ¿no? En el centro donde yo trabajo, que es un centro público, dentro del servicio de salud mental, pues hay, digamos, como distintos dispositivos, y yo trabajo en uno que es la comunidad terapéutica, que está dedicado totalmente a trastornos mentales graves, en el que, bueno, el 100% de los pacientes que ahora mismo tenemos, que son unos 50, son psicóticos, y de esos el 90% están diagnosticados de esquizofrenia, ¿no? Todos estos autores han hablado bueno, digamos, de diferentes maneras de cómo tratar la psicosis, ¿no? Este tratamiento de la psicosis mediante la hipnosis no es una cosa nueva. Ya en los principios de la hipnosis y del magnetismo, pues Quirós y el abate Faria hablaban de algunos casos que habían tratado, que llamaban entonces, bueno, la insanidad. Los términos de cómo se ha llamado la psicosis han ido variando, ¿no? Hoek, que es un autor holandés que también trató algunos casos, y Voisin, que es un autor francés que trató varios en un periodo bastante amplio, ¿no? Esto empezó, digamos, a tratarse y a documentarse sobre todo a finales del siglo XIX. Tenemos ahí
trabajo es de Robertson, citado en una bibliografía alemana, pero que estaba escrito en inglés, ¿no? Y bueno, en los años 60 del siglo XX, pues también es un tema que se trató mucho. Digamos que es cuando, en general, desde la psicología y desde la psiquiatría, empezaron a tratarse la psicosis de una manera psicológica. Y entonces, probando con muy diferentes técnicas, pues también se probó con la hipnosis. El libro que pone aquí, Hipnosis in the Psychosis, es precisamente de los años 60. Y bueno, este artículo que señalamos, que está publicado en una de las revistas sobre hipnosis más prestigiosas a nivel internacional, pues es del año pasado, ¿no? Y en mitad de esto, pues ha habido muchos autores que han publicado a partir de la hipnosis. Lo primero de todo, si quiere utilizar la psicosis en el tratamiento de la hipnosis, en el tratamiento de la psicosis, veremos que hay una interacción muy curiosa entre lo que tú enseñas y transmites al paciente y lo que el paciente o la paciente enseña y te transmite a ti. Pero digamos que, bueno, lo primero de todo es la importancia de la formación del terapeuta, de la terapeuta, en psicopatología, en psicoterapia en general y en hipnosis. No es una cosa que cualquiera que conozca a una persona esquizofrénica puede ponerse delante de ella y decir voy a trabajar con hipnosis, porque sería muy fácil o que metiera la pata, o que no sirviera para nada, o que entrara enseguida en el delirio de la persona, ¿no? Sobre todo si empezamos con determinadas instrucciones que nos parecen clásicas de la hipnosis, pero que tienen mucho que ver desde el punto de vista del esquizofrénico, de la esquizofrénica, con manejo del pensamiento, con control, con todas estas cosas, ¿no? Que nosotros lo hacemos un poco, digamos que la persona que se va a hipnotizar sabe que estamos, entre comillas, jugando con esos temas, con que tú no puedes mover las manos, tú no puedes soltarte, pero no se puede trabajar a ese nivel con una persona psicótica. A veces se puede trabajar, pero cuando tú tienes una alianza terapéutica, una alianza de trabajo profunda y de tiempo, ¿no? Y luego una cosa muy importante para mí en toda psicoterapia, en todo tratamiento con cualquier paciente y sobre todo con la persona diagnosticada de psicosis, es el respeto, el reconocimiento del sujeto a quien se trata, ¿no? Digamos que la mirada horizontal. Muchas veces como terapeutas podemos tomar dos actitudes. Una, mirar desde arriba al que está abajo, pobrecito, pobrecita, que tenemos que ayudar, o mirar desde abajo con una actitud, digamos, de servicio, de yo soy humilde terapeuta que intenta ayudarte a ti, sabio paciente. Pues yo creo que ni lo uno ni lo otro son terapéuticos, sino que la mirada debe ser horizontal. Tú eres una persona y te pasan ciertas cosas, y yo soy otra persona, me pasan ciertas cosas, y puede que en este diálogo comunicacional lleguemos a algo que a ti, que eres el que paga, o eres el paciente, te va a beneficiar. Seguramente a mí me beneficie también por lo que pueda aprender de esa relación, pero digamos que a quien debe beneficiar es a la otra persona, aunque la mirada debe mantenerse horizontal. ¿Qué se cuenta cuando se habla de hipnosis y psicosis? Pues bueno, muchos autores han hablado de casos únicos. Son autores que suelen tener una experiencia grande en hipnosis, son autores psiquiatras o psicólogos clínicos o psicólogas clínicas que han tratado, que también tienen mucha experiencia o que trabajan normalmente en ámbitos, digamos, de salud mental o de psiquiatría, y entonces, bueno, aplican lo que saben de la hipnosis a determinado paciente de una manera muy flexible, como iremos viendo alrededor de toda la exposición, pero también con unos resultados que normalmente cuando no resultan no suelen publicarse. Eso nos pasa con todo, no sé si por suerte o por desgracia, pero bueno, también se entiende que cuando resulta alguien sorprendido, pues cuenta lo que ha vivido, ¿no?
Entonces hay muchos casos, muchos artículos, digamos, de caso único. Por citar algunos, pues Johann R. era el paciente, Wolver en este caso era el terapeuta, es un psiquiatra muy conocido de los años 60 en el ámbito de la hipnosis. Y bueno, era un caso de befrenia, que sabéis que dentro de la esquizofrenia hay distintos tipos de esquizofrenia. Digamos que la hebefrénica es la más desorganizada, el paciente parece que vive totalmente en su mundo, está siempre con neologismos, siempre, digamos que totalmente fuera. Pero luego, si los tratas, tampoco están tan fuera en todo, ¿no? Hay cosas en las que están perdidos y hay cosas en las que no están perdidos. Pero bueno, era un paciente que llevaba varios años en una sala psiquiátrica, con todos los síntomas alrededor de la hebefrenia muy conocidos, que había pasado por distintos tratamientos médicos, sociales, de todo tipo. Nadie había conseguido prácticamente nada con él. Y bueno, a Wolver se le ocurre trabajar con él mediante la hipnosis, con técnicas, digamos, lo que estábamos diciendo antes, muy flexibles. Y esta persona empieza a mejorar, empieza a mejorar, empieza a mejorar, los síntomas remiten bastante, se le da de alta, sigue una vida bastante normalizada y pierde el contacto con él y a los 16 años después pues lo busca, me mantiene una entrevista y ve que todo lo que había conseguido con el tratamiento, pues esta persona vive una vida completamente normal, está trabajando y se ha adaptado completamente a la vida diaria que podemos tener todos y todas, ¿no? Pues casos únicos de estos hay muchos descritos. Muchas veces un mismo autor pues cuenta bastantes casos, pero digamos que de un caso saca un artículo, ¿no? Y luego nos encontramos también con autores y autoras que piensan que la hipnosis viene bien para la psicosis y entonces empiezan a tratar a una serie de pacientes. Por ejemplo, Margaretha Bower, también en los 60, pues en un artículo habla de 10 pacientes que ha tratado con hipnosis, en otro habla de 30 pacientes, todos cuadros graves, cuadros crónicos de mucho tiempo de evolución, con sintomatología muy activa, y de los que la mayoría que describe, pues bueno, mejoran muchísimo. Ella lo que decía es que de alguna manera volvían a ganar el dominio sobre la fachada defensiva que para ella era la psicosis, ¿no? Veremos que influye mucho la tendencia teórica que tiene el terapeuta a la terapeuta. No todo el mundo trabaja de la misma manera con hipnosis cuando trabaja con personas psicóticas, ¿no? Sino que cada uno la adapta a las técnicas, al encuadre teórico que antes tenía, ¿no? Luego, aparte de estos casos tratados por una misma persona, pues se ha hecho mucho sobre estudios sobre hipnotizabilidad de las personas afectadas de psicosis, ¿no? Al principio, sobre todo en los primeros años, lo que se decía era que eran personas que era muy difícil o prácticamente imposible hipnotizar, y hasta que empezaron a ver algunos terapeutas, también ya de mediados del siglo XIX, incluso de finales de ese siglo, que empezaron a trabajar con personas y empezaron a poderlas hipnotizar.